Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Yo aquí intentando reflexionar un poco de mi vida. Y de repente me he puesto a pensar en que extrañar a alguien que te rompió también duele. Así es. ¿Alguna vez extrañaron a alguien que les lastimó? A decir verdad, no sé si extraño a esa persona o extraño la parte de mí que estaba con ella. Es algo ilógico porque aún sigo esperando su mensaje por la noche sabiendo que no va a llegar nada a mi teléfono. Y eso me hace sentir un poco raro. Como si algo dentro de mí estuviera atrapado en el pasado. Y por eso hoy quería compartir una pequeña historia que me pasó con esa persona. No para revivir el dolor, sino para que de alguna manera no repitan los mismos errores que yo. Ok, a ver, ¿por dónde empiezo? Con esta persona yo venía conociéndome hace 5 o 6 meses. Tenía 2 meses de conocerla y al poco tiempo empezamos a salir. Al principio me había mostrado una versión suya que era todo lo contrario a lo que alguna vez llegó a lastimarme. Era atenta, cariñosa, me escuchaba sobre todo y me ponía la atención que yo quería en su momento. Y yo, como cualquier persona que se ilusiona, empecé a confiar en esa persona. Todo parecía tan perfecto durante ese tiempo, aunque luego del primer mes varias cosas cambiaron. Con el tiempo, la persona que yo conocía ya no era ella en sí. Siempre que peleábamos, ella se victimizaba y me culpaba de ciertas cosas o acciones que ella tenía hacia mí. Al principio pensé que era mi culpa, que quizás yo estaba pidiendo demasiado, que capaz estaba siendo intenso, inseguro y dependiente de ese sentimiento. Hasta cierto momento me lo llegué a creer. Una vez ella me dijo que no era demostrar tanto amor, que simplemente no le salía. Pero lo curioso es que antes de salir conmigo sí lo hacía. Cuando me estaba encariñando con esa persona, sí mostraba cariño, atención y sobre todo mostraba interés. Entonces entendí algo. Entendí que era que no podía. Simplemente era que ya no quería. Y esa fue la excusa perfecta para dejar de forzarme. Después de cierto tiempo todas esas peleas se iban intensificando más y más hasta cierto punto todo se volvió en una relación no sé si decirlo tóxica o mala. Simplemente es que ya no podía seguir así. Hubo varias veces que le perdoné muchas cosas y creo que en esa parte es donde tuve más mi error. De cierto modo, ¿a qué me refiero a esto? O sea, me estoy refiriendo a que el error estuvo en perdonar a esa persona cuyas acciones o comportamientos me lastimaban. Es que yo lo hacía desde un pensamiento del que yo veía a esa persona pensando que iba a cambiar hasta que en ese momento deje de tener esas ciertas acciones o actitudes. Y creo que es ahí donde más se notó mi error, porque no supe y no sabía cómo alejarme del todo. Es que en los momentos donde más me lastimaba me tendría que haber alejado, pero no, simplemente no podía. No podía cortar o alejarme, no sabía por qué y no podía. Y cuando lo hacía, yo siempre volvía a caer, porque tenía el sentimiento o la esperanza que todo iba a cambiar. Pero la verdad era otra, es que siempre volvía a ser la misma relación repetitiva de siempre, incluso peor, creo yo. Creo que llegué a un punto hasta el que pensé que ella nunca estuvo conmigo porque me quería. Siempre me hizo sentir después de todo que ella solamente me usaba para no sentirse sola o para llenar un vacío. Y no la culpo, es que yo tengo la teoría de que nadie sabe o nadie viene sabiendo amar en este mundo. Después de todo creo que sí fue una de las relaciones que más daño me habrá hecho y me hizo reflexionar sobre todo. Pero ¿saben qué es lo peor de todo eso? Es que yo seguía ahí, perdonando y esperando a que cambie, pero nunca lo hacía. Solamente se volvió todo más y más confuso y doloroso sobre todo para mí. Era todo cada vez más vacío y frías las palabras. Entonces es ahí donde me puse a pensar, ¿era realmente amor lo que sentía? ¿O simplemente era el miedo a estar solo? Y cuando me hice esa pregunta no supe qué responder. Al principio no sabía qué pensar o qué responder a todo eso. Me quedé en silencio mirando al techo mientras estaba acostado en la cama, escuchando el ruido de un celular que no sonaba más, esperando un mensaje que ya sabía que obviamente no iba a llegar. En el fondo creo que ya lo sabía. Sabía que no era amor, que lo que yo sentía era más apego. Un apego tóxico que disfrazaba de amor todo lo que en realidad me estaba rompiendo. Pero aún así no me iba, porque irse no es tan fácil como suena y no, irse también significa aceptar que algo terminó, que lo que diste nunca fue suficiente y que lo que soñaste nunca se iba a cumplir. Y creo que hasta en cierto punto eso es lo que más duele, porque uno no se despide solo de la persona, también se despide de la versión de uno mismo que quería ser con esa persona. Yo no quería soltar, no por ella, sino por la imagen que tenía en mi cabeza de nosotros, por la idea que me había inventado de una historia perfecta que solo existía en mi imaginación. Hasta que un día ya no lloré más, no porque no doliera, sino porque el cuerpo ya no tenía más lágrimas. Porque el alma se cansó de avisarme y porque entendí que seguir ahí era dejar de quererlo a mí. Así que simplemente me fui.
No con palabras bonitas, tampoco fue con un cierre ideal. Me fui en silencio dejando todo atrás y aprendiendo poco a poco a reconstruirme. No sé si alguna vez habré amado de verdad o si simplemente me perdí en alguien que no sabía amar. Pero hoy creo que puedo mirarme al espejo y decirme, te elegiste. Y eso créeme que también es amor. Y sanar no fue inmediato. No hubo un día en el que me desperté y dije, buah, ya está, ya la superé. No, fue más bien una sucesión de pequeños momentos, como cuando empecé a dormir sin esperar su mensaje o cuando dejé de revisar si estaba en línea. Cuando entendí que extrañar no es sinónimo de necesitar y que recordar no siempre significa querer volver. Sanar fue aprender, está haciendo más que todo aprender a estar solo, pero no desde las tristezas, sino desde la paz. Fue perdonarme por no haberme ido antes y también por haberme quedado tanto. Fue abrazar mi parte rota y decirle, ya está, tranqui, no pasa nada, ya estás a salvo. Y sí, a veces todavía duele, a veces sin aviso la recuerdo, pero ya no con rabia, sino con compasión, porque entendí que todos amamos desde nuestras heridas y que algunas personas no pueden darte lo que no tienen. Y a todo esto, ¿qué les podría decir a ustedes que están pasando por lo mismo que yo? Quizás que no están solos, que por más roto que te sientas hoy, no estás roto para siempre. Y créeme, es verdad. Que no sos débil por haber amado de más, ni tampoco estúpido por haberte perdonado tantas veces. Solo sos humano y a veces ser humano también duele. Pero también te diría que te elijas, que aprendas a reconocerte sin esa persona, que no necesitas que alguien te valore para tener un valor, porque el mismo valor te lo das vos, y que el amor verdadero empieza por vos mismo. Perdonarte por no haberte ido antes y también por seguir extrañando a quien más te lastimó. Pero prometete que algún día vas a dejar de buscar amor en donde alguna vez te rompieron. Porque vos también mereces que te amen, sin tener que estar mendigando un poco de amor. Así que si estás en ese punto entre irte o quedarte, entre soltar o seguir esperando, solo quiero decirte esto. No tengas miedo de empezar de nuevo, no tengas miedo de cerrar un capítulo que ya te está lastimando. A veces lo más valiente que puedes hacer es irte en donde ya no te están cuidando. Sanar no es lineal, habrá días donde sientas que retrocedes, que lo extrañas o que la extrañas y que te duele todo el cuerpo. Pero también habrá días donde te mires al espejo y digas, estoy volviendo a mí. Y ese momento, aunque parezca pequeño, va a valer todo el dolor que estás atravesando ahora. Porque aprender a soltar no es olvidar, es aceptar que mereces algo mejor, algo más sano, más real y más recíproco sobre todo. Así que si nadie te lo dijo hoy, yo sí te lo digo. Vas a estar bien, quizás no hoy, quizás no mañana, pero un día te vas a levantar y te vas a dar cuenta que ya no duele tanto, que ya no esperas un mensaje y que por fin volviste a ser vos. Ey, espera, si ya hasta esta parte del video y antes de irte, te agradecería demasiado si le puedes dar a me gusta y si te puedes suscribir. Así colaborarías con el canal y me animarías a subir más videos de esta clase. Así que nada, solamente era eso. Espero que te haya servido el mensaje y nada, cuídate y sé feliz.